Les quiero contar algo que me pasó hoy día en la mañana. Estaba preparando el desayuno para mi esposa y me escribe un amigo, me dice, Francisco, me dice, estoy en la iglesia y en este momento hay un contingente policial tremendo. Está el SWAT de Chile, estaba la policía normal, estaba el FBI de Chile, que se llama Policía de Investigaciones, estaban todos, y él va a una iglesia, donde va mi hermana también, donde es una iglesia que son de 10.000 personas. Imagínate, una iglesia gigante, hermosa, donde mis hijos y yo hemos ido más de alguna vez. Y mi hermana me dice, mira, me dice Francisco, me dice, está complicado, me dice mi hermana, me escribe también, me dice, ¿sabes que está la policía? Me dijo, no tengo idea qué está pasando, ¿habrá una bomba? Y de repente me escribe mi amigo, me dice, no sabes quién está aquí. ¿Quién está? El presidente electo de Chile. En diciembre tuvimos las elecciones y ganó el presidente. El presidente asume el 11 de marzo. O sea, ganó en diciembre y en marzo asume, el 11 de marzo. Mientras tanto, este señor, desde el momento que fue anunciado de presidente electo hasta ahora, ha recorrido el mundo uniendo y hablando de Chile y logrando conexiones con el mundo. Es un presidente de derecha. En este momento el gobierno es de izquierda. Es terrible. Es una cosa horrible. ¿Y sabes lo que me llamó la atención? Es que fue sin prensa. Se apareció. ¿Y sabes lo que fue a buscar? Fue a buscar la bendición de la iglesia. Y me llamó la atención la humildad de este presidente, porque este presidente no dijo ninguna palabra. Se subió al púlpito después de escuchar la predicación, después de haber tenido la Santa Cena, se presentó y humildemente agachó su cabeza y puso sus manos así. Es un hombre católico, pero un hombre de mucha fe. Tiene 9 hijos con la misma esposa. Y es un hombre abogado, ha sido diputado, y es un hombre honesto. Y el pastor, mientras oraba, les decía, Dios, dale sabiduría por lo que se viene. Y te digo algo, mientras mi esposa y yo estábamos viendo en la pantalla del celular lo que el pastor había predicado y lo que este presidente estaba recibiendo, fue a buscar la bendición de Dios. Y con toda humildad no dijo ni una sola palabra. Saludó a la gente, terminaron de orar, se despidió, se sentó y después se fue. Y te digo algo, fue una lección de humildad. Una lección donde un ser poderoso, un ser que hoy en día tiene un poder muy grande y que se va a enfrentar al poder más grande el 11 de marzo, se presenta ante un siervo de Dios, ante la iglesia para que oren por él. Imagínate fuera al revés. El presidente de la República te llama a ti y te invita a ti a una reunión especial. Y tú te miras y dices, pero si no tengo la mejor ropa. Y revisas tu cuenta de cheques y te das cuenta que estás menos, de menos, de menos. Y así como estás, te diriges a la casa de gobierno, caminas tú, caminas, llegas ahí y el guardia te dice, espere, usted no entra. Pero en ese momento aparece el presidente y te dice, ven, acércate a mí. La mesa que tengo para mí, la quiero compartir contigo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un mensaje que se llama Gracia en la mesa de un rey. Es una de las historias más hermosas de la Biblia que uno pueda entender. Y habla acerca de la historia de un hombre que entendió que había algo más importante que las diferencias. Y ese hombre era el rey David. Y hoy día vamos a aprender acerca de una de las historias que en las iglesias se cuenta mucho. Y se cuenta mucho dentro de los niños. La historia de Mefiboset.
Un hombre que era inválido, un hombre que vivía en la pobreza, un hombre que no tenía muchos recursos, pero que había sido nada más y nada menos que el mejor amigo, su padre había sido el mejor amigo del rey David, Jonatán. Una de las historias más hermosas que uno puede encontrar en la Biblia la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13. Y habla acerca de la búsqueda de la gracia de un hombre. Dice así la Biblia. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: sí, tu siervo soy. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y Siba respondió al rey. ¿Sabes? Hay una cosa que me llama la atención y es la siguiente. El rey David durante 17 años había sido perseguido por el rey Saúl. 17 años había pasado tristemente un periodo horrible de persecución. Varias veces estuvo a punto de morir a causa del rey Saúl. Pero fíjate un detalle. El rey Saúl había muerto, Jonatán y sus 2 hermanos habían muerto. Y el rey David pregunta: ¿habrá alguna persona de la familia del rey Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? ¿Habrá alguna persona a quien yo le pueda hacer el bien? ¿Habrá alguna persona, familia de mi enemigo número 1, a la cual yo pueda bendecir? Quiero que sepas esto. Todos nosotros tenemos enemigos, todos nosotros tenemos conflictos internos, todos nosotros tenemos a alguien que tristemente nos ha hecho daño. Todos nosotros. Yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ni aunque lo fuera. Tengo gente que no me quiere, que usa mi foto para tirar dardos. Pero fíjate un detalle. Aún así el rey David preguntó: ¿puedo hacer misericordia a quien me ha hecho daño? Y sabes, todos nosotros nos enfrentamos a situaciones así. En Primera de Pedro encontramos la respuesta que está ahí y dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Si bien el apóstol, el rey David no conocía esos versículos, no conocía lo que Dios pensaba con respecto a eso, porque recuerda que en ese momento era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero en ese momento, el rey David entendió de que había que hacer bien. Y quiero decirte lo siguiente: nosotros muchas veces tenemos esa tendencia a no hacer el bien. Tenemos la tendencia a ser vengativos. Cuando las personas se divorcian o se separan, tienden a castigar a sus parejas. Tienden a odiarse. Hace unos años atrás, muchos años atrás, una familia, amiga, vecinos nuestros, se separaron. Y tristemente, los hijos, los que más sufren son los hijos. Porque toman lugar, toman palco. Izquierda o derecha, mamá o papá, toman un palco. Y esa familia se separó, se alejó. Nunca más supimos de ellos. El odio, la rabia. Y a veces nosotros nos guardamos mucho rencor.
Y sabes, yo te quiero llevar a lo siguiente. Te quiero llevar a que nosotros no devolvamos el mal que nos han hecho. Aprendamos a no devolver el mal. Es difícil, porque somos vengativos. Es difícil, porque nos cuesta perdonar. Proverbios dice lo siguiente en cuanto a esto, Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Habla de mi enemigo, mi enemigo, mi enemigo. De quien me hace daño a mí. Y quiero que sepa esto. Cuesta no alegrarnos cuando les pasa algo. Cuesta no decir, te lo mereces. Fuiste una rata de dos patas, como diría la pastora Paquita, la del barrio. Pero no es así. No te regocijes cuando caiga. No te alegres cuando caiga. No te pongas feliz cuando caiga. Sino por el contrario, bendícele. Bendícele como dice el apóstol Pedro, bendícele. ¿Sabes? El rey David buscaba a alguien a quien bendecir, porque había hecho un pacto de amor con Jonatán, con su mejor amigo. Jonatán le dijo a él, si algún día tu familia necesitare de mi ayuda y yo los puedo bendecir, yo les voy a bendecir. Y David le dijo lo siguiente, si algún día tu familia llega a faltarle algo, yo los voy a bendecir. Hicieron un pacto de amor, dos amigos. David y Jonatán hicieron un pacto para que ellos se mantuvieran y cuidaran a sus familias. Hicieran misericordia con sus familias. La tradición, escucha bien esto, la tradición decía lo siguiente. Cuando un rey perdía su reino, ¿sabe lo que sucedía? El otro rey liquidaba a toda su familia, mataba a toda su familia. ¿Por qué? Porque eran un enemigo. Un enemigo que estaba listo para atacar, estaba como un león esperando su momento. Por lo tanto, lo que hacía el otro rey, era eliminar completamente a cada integrante de la familia, sea mujer, hombre, niño, varón, un bebé en gestación, no les importaba. Pero David y Jonatán hicieron un pacto de cuidar la casa de Saúl y de cuidar la casa de David. Por eso pregunta, ¿habrá alguien a quien yo le pueda hacer misericordia? ¿Existirá alguna persona a la cual yo pueda bendecir? ¿Y sabe lo que me llama la atención? Que sí lo había. Sigue diciendo 1 Samuel, hablando acerca de este pacto, dice lo siguiente, 1 Samuel 20:42, dice, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado en el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. ¿Cuál era el motivo de esta misericordia? Mira lo que dice el versículo 14, versículo 15 de este mismo capítulo. Dice, y si yo viviere harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová te haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado. Querido, querida, una lección para aprender. No necesitamos alegrarnos ni bailar cuando una persona que nos ha hecho daño personalmente está en desgracia.
cuesta bendecir. Hace unos años atrás, una persona que me había hecho mucho daño, se había burlado constantemente de mí, había hecho mofa de mí, había mentido acerca de mí, cayó al hospital. Y yo me enteré por un amigo de mi amigo de mi amigo, usted sabe que el chisme siempre está pendiente ahí, me dice, está grave, está en el hospital y tiene miedo. Y lo peor, está solo. Y yo acudí a verlo. Y fui con otro hermano de la iglesia y le dije, vengo a verte y vengo a orar por ti. Cuando este hermano me vio, se sorprendió y se puso a llorar. Y me pregunta, ¿por qué vienes tú a mí? Porque yo sé que no va a llegar nadie más a verte y necesitas que alguien esté contigo. Estuve toda la tarde con él, porque lo estaban preparando para la cirugía, una cirugía al corazón. Le iban a colocar un bypass y tenía mucho miedo. Y estuvimos con este hermano hasta, yo creo que unas 2 o 3 horas conversando, orando, riéndonos. Tiempo después nos vimos otra vez en un garage sale. Ustedes saben que a mí me gustan los garage sale. Y cuando me mira, corre al lado mío para abrazarme. Y yo entendía esto. Ya no tengo un enemigo, he ganado un hermano. Pero cuesta poder ser misericordioso. Cuesta no saber perdonar. A veces los peores problemas suceden entre la familia. No nos perdonamos. Suegras que no quieren a sus yernos, aunque sus yernos sean lindos y simpáticos y chilenos. No estoy hablando de nadie, no estoy hablando de nadie en específico, de nadie. No se malentienda. Pero existe ese tipo de gente que no quiere ni aún a su familia, a sus hijos. Sigue diciendo el relato en 2 Samuel capítulo 9, versículos 3b al 4, y dice, aún ha quedado un hijo de Jonatán. Y escucha esta frase, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Sabes tú? Se nos presenta un personaje que es lisiado. Hay un hombre que es lisiado. Sí existe una persona que tristemente hoy en día está pasando una situación difícil. Existe una persona que es lisiada, que es el hijo de Jonatán, de tu mejor amigo, le dice. Ahora, ¿sabes dónde él vivía? En un sector que se llama Lodebar. Esa palabra, Lodebar, ¿sabes lo que significa? Lugar sin pasto, lugar desolado. Él vivía en un lugar totalmente desolado. Él vivía en un lugar donde había miseria. El hijo de un príncipe vivía en un lugar de miseria. Ahora, ¿te has puesto a pensar en esto? Esto representa una cosa, nuestra condición. Antes sin Cristo, todos nosotros vivíamos en Lodebar, un lugar de miseria, un lugar sin esperanza, un lugar donde no llegaba el agua, un lugar donde no había frutos, un lugar donde estábamos condenados por el pecado. Y allí estaba este hombre lisiado. Nuestra condición personal sin Cristo, tristemente, era como el Lodebar. Ahora, qué triste que un príncipe, que el hijo de un príncipe, haya estado pasando miseria. Pero fíjate algo, se produce un encuentro, yo le llamo así, el encuentro con la gracia. Fíjate lo que sigue diciendo 2 Samuel capítulo 9, versículos 5 al 6.
Dice así: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién es tu siervo? Imagínate lo siguiente: llega un hombre a la casa del rey David, Mefiboset, lisiado, en pobreza, posiblemente con sus vestiduras sucias, posiblemente con la única muda de ropa que tenía, y se presenta delante del rey. Y el rey le dice: no tengas miedo, no te voy a matar, no te voy a cortar la cabeza, está todo tranquilo. ¿Y sabes algo? Todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos presentamos delante del rey en esa condición. ¿Te recuerdas tú cuando conociste a Jesús como Salvador personal y llegaste completamente desnudo ante la gracia del Señor y dijiste: perdóname, Señor, perdóname? ¿Te recuerdas tú cuando en algún momento de tu vida estuviste en una crisis existencial y tuviste que decirle al Señor: perdóname? Y el Señor te perdonó. Todos nosotros hemos pasado momentos en la vida en los cuales simplemente hemos necesitado de la gracia y de la misericordia de nuestro Señor. Todos nosotros. Pero quiero decirte esto con mucho cariño: la misericordia del rey David fue la misma misericordia que Cristo aplicó por nosotros. Eso representa un paralelo. Colosenses dice lo siguiente en cuanto a esto mismo. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino, ¿de dónde? De su amado Hijo, en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sabes tú? A Mefiboset lo sacaron de Lodebar, del lugar de la miseria, del lugar de la pobreza, para colocarlo ¿dónde? En la casa del rey. De donde Dios te sacó a ti, de donde Dios me sacó a mí. Me sacó de un Lodebar, de un lugar sin esperanza, de un lugar de miseria, de un lugar donde simplemente yo estaba condenado. De ahí nos sacó. ¿Sabes tú? El temor que tenía Mefiboset, David lo transformó en una adopción. Adoptó a Mefiboset. Lo hizo su hijo. Lo acercó. Todos nosotros hemos sido adoptados por la sangre de Cristo. Ninguno de los que está aquí, si conociste a Jesús como Salvador personal, Él te adoptó. Luego de eso lo restauró. No solo le perdonó la vida, no solo lo adoptó, sino que le dijo: ¿sabes, Mefiboset? Te voy a devolver todas las tierras que le pertenecen a tu abuelo. Todo te lo voy a entregar. Nunca más vas a pasar miseria, Mefiboset. Nunca más vas a pasar hambre. Nunca más te vas a vestir como un indigente. Nunca más. Querido, querida, nosotros hemos sido vestidos por la gracia de nuestro Señor. Nosotros hemos sido vestidos, hemos sido coronados, somos embajadores, príncipes, representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos sus representantes.
¿Por qué tenemos que volver a vestirnos con vestiduras de pobre? ¿Por qué tenemos que vestirnos con estropajos? ¿Por qué muchas veces damos pena en vez de gozo y alegría? ¿Por qué? ¿Por qué a veces la gente no ve una diferencia entre nosotros y el mundo? Todos nosotros somos pecadores. Todos. Pero te digo algo. Deja de dar pena. Has sido vestido con vestiduras reales. Aún me recuerdo el momento cuando el hijo pródigo volvió a la casa. El papá corrió hacia él. ¿Sabes lo que está? ¿Sabes lo que en la ley, en la tradición judía, cuando un hijo se rebelaba, ¿sabes lo que había que hacer? Había que matarlo. Si un hijo le faltaba el respeto a su padre, era digno de muerte. ¿Sabes lo que hizo el papá del hijo pródigo cuando corrió? ¿Sabes lo que hizo? No fue solo una muestra de amor, fue una muestra de humillación. Lo mismo que hizo Cristo. Corrió por nosotros a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Eso es lo que sucedió. Y eso es lo que está pasando en este momento. De un momento a otro esto pasó imagínate esto, Mefiboset, un hombre humilde, pasó a ser un hombre quebrantado. ¿Sabes por qué? Porque él se dice a sí mismo, ¿por qué haces esto si yo soy un perro muerto? ¿Sabes lo que está sucediendo acá? Se reconoce la magnitud de la gracia. ¿Por qué me lo haces a mí? ¿Por qué me bendices a mí? Si yo no tengo esperanza, no sirvo para la guerra, no tengo fuerzas, soy un lisiado, soy un incompetente, soy un perro muerto. La palabra perro era una palabra muy fuerte y lo sigue siendo hasta el día de hoy. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, se encontró con una mujer que usó esa misma expresión. Mira lo que dice Mateo capítulo 15, versículos 25 al 28. Dice entonces, ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo, sí, Señor. Y escucha lo que dice ella, cómo se habla a ella. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La misma gracia que David entregó a Mefiboset, a pesar de que él se consideraba un perro, fue la misma gracia y la misericordia que Cristo entregó a una mujer extranjera. Que lo que le dice, aún así, como tú seas, quiero que sepas esto. Nunca había escuchado semejante fe. Ninguno de nosotros merece de la gracia de Dios. Pero Dios nos llena y nos llena y nos llena con su gracia. El banquete de la gracia. Según de Samuel capítulo 9, versículos de 9 al 13, mira lo que dice. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fuese de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo, escucha esta frase, de tu Señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor,
comerás siempre, ¿dónde? A mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y él respondió, dice, y él respondió, Siba al rey, conforme a todo lo que has mandado, mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comeré a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. ¿Sabes lo que sucedió? ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes lo hermoso que fue ese momento? Fue maravilloso. Y sigue diciendo en la escritura, dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies. De un momento a otro fue llamado a la mesa del rey. ¿Y sabes lo que me llama la atención? Fue que pasó de la escasez de lo de Bar a la abundancia de la mesa del rey. Y no solo a la abundancia de la mesa del rey, sino que fue considerado como un hijo del rey. ¿Sabes? Una de las cosas que me llama la atención de esa mesa es que en esa mesa todas las imperfecciones que Mefiboset tenía fueron cubiertas. El capítulo termina recordando que era lisiado de ambos pies. Y bajo de la mesa sus pies quedaban cubiertos. Bajo el mantel de la mesa del rey quedaban cubiertos. Su imperfección, su invalidez quedaba cubierta por la mesa y por el mantel del rey. La mesa del rey actúa como la gracia, como el manto de la gracia del rey. Mientras Mefiboset estaba sentado a la mesa, su debilidad, sus pies lisiados no eran visibles. ¿Sabes por qué? Porque él tenía una comunión con el rey. Cada vez que nosotros nos sentamos a la mesa del rey, cada vez que nosotros nos presentamos delante del rey, cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios, Él no ve nuestras imperfecciones. Él nos mira cara a cara a nosotros. Y Dios ve a un príncipe. No ve a Francisco, no ve a Liz, no ve a María, no ve a Rubén, no ve a Alejandra, no ve a Socorro, no. Él mira a un príncipe, él mira a una princesa. Nuestras imperfecciones, nuestros pecados son cubiertos por la sangre de Cristo. Dice la Biblia en Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. El paralelo con las vestiduras. Así como el mantel de la mesa de David cubría los pies de Mefiboset, la justicia de Cristo nos cubre de tal manera que cuando el Padre nos mira, no ve una cojera espiritual, sino que ve la justicia del Hijo de Dios actuando en nuestras vidas. El paralelo del perdón. Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y que dice, y cubierto su pecado. Cuando el rey David escribió esto, está reconociendo su pecado. David entendía que él era cubierto por Dios. Y eso fue lo que le extendió a Mefiboset, le extendió esa cobertura y le dijo, yo ignoro tus pecados, ignoro tu imperfección, ignoro que eres lisiado, sino que quiero tener comunión contigo. Un paralelo con nuestra nueva identidad.
Gálatas 3:27, mira lo que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En la mesa de Mefiboset era tratado como uno de los hijos del rey al estar revestidos. Nosotros hemos sido revestidos por la persona de Cristo. Querido, querida, no hay imperfección que Cristo vea en nosotros bajo la mesa y bajo aquel mantel. Mefiboset siempre fue un cojo. Sus pies nunca se sanaron. Aún mientras él vivía en el palacio. Pero ¿sabes algo? Su debilidad había sido cubierta. ¿Sabes lo que significa vivir bajo la gracia de Dios? ¿Sabes lo que significa? Significa que aunque estemos en riqueza o estemos en pobreza, si amamos su gracia, siempre estaremos agradecidos de lo que Dios hace por nosotros. Te quiero mostrar una foto que habla acerca de eso, que habla acerca de la mesa del rey. Y sabes, todos nosotros hemos sido cubiertos por esa mesa. Todos nosotros hemos sido cubiertos por ese mantel. Y cada vez que nos presentamos delante de la gracia de Dios, y Él nos mira cara a cara a nosotros, quiero que entiendas que Él no ve a un pecador. Él mira a un hombre o una mujer salvado por la sangre de Cristo. Eso es lo que ves. Y sabes, Satanás muchas veces nos va a querer ir al pasado. O muchas veces en nuestro presente hemos cometido pecados y hemos sido perdonados, pero Satanás siempre va a tener la historia para culparnos. Quiero decirte que si has sido perdonado por la sangre de Cristo, tu pecado pasado, presente, aún el futuro, Él lo ha perdonado. Pero quiero que entiendas esto. Él siempre te va a estar mirando a ti y a mí como un redimido, salvado, justificado y perdonado por la sangre de su Hijo. Siempre. Antes de terminar, quiero contarte una historia que sucedió. Hace 2 semanas atrás en mi país hubo uno de los incendios más grandes que pueda haber habido. Una comunidad, voy a decir así, como Gouchan, se perdió. 21 muertos, pocos muertos. 50.000 acres quemados. 4.000 casas quemadas. 60.000 damnificados. El incendio más grande que puede haber. Quiero decirte esto. Los influencers, esos que vemos así de repente en la televisión, hicieron una campaña y se organizaron y compraron casas prefabricadas, compraron baños químicos, llevaron comida, se movieron más rápido que el gobierno. Pero ¿saben lo que me llamó la atención? Eran algunas entrevistas, o muchas de las entrevistas que la televisión les hacía a ellos. Y la gran mayoría de los que habían perdido todo, ¿saben lo que veían? Veían a Cristo. Veían a Dios. Y mientras yo escribía este mensaje, entendí una cosa. La gracia de Dios no solamente se ve en el trono y en la abundancia, sino en la miseria y en la pobreza, en la pérdida. Y quiero invitarte a ver un video de 3 minutos. Y quiero que escuches atentamente los testimonios
de lo que Dios hizo y sigue haciendo en ese lugar. Juan, apagamos las luces y colocamos el video. Estimados pastores, hermanos en el Señor, desde aquí Lilquén, a 30 metros del templo Lilquén de la Metodista y a 30 metros de la Pentecostal, estoy con un fondo que muestra lo siniestro, lo catástrofe que ha sido este incendio. Estamos trabajando, hermanos, con ánimo, con fuerza, porque el Señor fortalece, el Señor se glorifica en las debilidades, el Señor levanta a los que caen, el Señor consuela a los tristes y el Señor bendice a quienes somos sus hijos y su iglesia. Hemos estado recibiendo mucho cariño a través del país, saludos, ayudas, ofrendas de amor, y agradecemos al Señor primero en el sentido de nuestros hermanos en la fe. Así que agradecido por todos los hermanos que me están escuchando, pastores, Dios les bendiga, bendiga su iglesia, bendiga sus congregaciones, bendiga la vida de ustedes personales. Hoy nos tocó a nosotros, mañana no sabemos a quién, pero qué es lindo esto, sentirnos como hermanos, sentirnos que somos la iglesia del Señor y ver el amor que se manifiesta cuando se ama a Dios, también se aman a los hermanos. Y el que ama a su hermano muestra que ama a Dios. De este lugar quiero bendecir en el nombre del Señor. Hemos perdido todo. Yo perdí la casa completa de mi hijo, también su casa, de mi nieto, su casa. Quedamos sin nada. Pero estamos contentos porque el tesoro más grande no lo hemos perdido. Y ese tesoro, el más grande, el de más valor, se llama Jesucristo el Señor y la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que ánimos también para ustedes y les bendigo. Confiar en el Señor, que no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar en su mansión. Cristo me dará, si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Hoy día están haciendo los cultos en medio de las ruinas. Y sentir la gracia de Dios no es solamente, como te dije anteriormente, cuando las cosas están bien, sino que sentarse a la mesa de la gracia de Dios es cuando aún lo perdieron todo. Mientras escribía esta predicación nos preparábamos para el tiempo de frío que iba a llegar, la ola polar. Y te digo algo, mucha gente se quejaba de la ola polar. Y a veces Dios nos da más de lo que nosotros podemos aún siquiera merecer. Y nos quejamos. A veces nos quejamos de llenos. Cuando te sientes a la mesa del Rey, cuando te presentes delante de Dios, quiero que entiendas esto. La gracia de Dios ha de manifestarse bajo cualquier circunstancia, sea buena o sea mala. Dice el corito, si el sol llegara a oscurecer y no brille más, aún confío en el Señor, puedo descansar
puedo descansar si el sol llegara a oscurecer y no brilla más. Cuando mi mamá muera, que va a morir en algún momento, ella me pidió que cuando la estemos enterrando, le cantemos esa canción. Se llama Puedo confiar en el Señor. Es su coro favorito. Me lo dijo hace muchos años atrás y no se me ha olvidado. Te hago una pregunta. Cuando el Señor nos haga pasar momentos difíciles, cuando perdamos el trabajo, cuando tengamos deuda, cuando tal vez se nos queme una casa, cuando tal vez perdamos a un ser querido, ¿podríamos sobrevivir y sentarnos delante de la mesa de la gracia de Dios para decir, aunque el sol llegare a oscurecer y no brille más, igual confío en el Señor, no me va a fallar? ¿Sabes cuándo vamos a ver eso? Cuando estemos en ese momento. Mientras tanto, disfrutemos cada día de presentarnos delante de la gracia de Dios todos los días. Porque cada vez que nos sentamos a esa mesa, Él no ve a un condenado, no ve a un pecador, ve a un hombre y a una mujer salvado por la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén.